todos los participantes en el seminario Aula Virtual Papás 2.0 Excel y Access. En este video tutorial vamos a ver unas nociones básicas acerca del programa Excel. Lo primero que vamos a hacer es dar una descripción general sobre el área de trabajo. Bien, en la parte superior tenéis la barra de menús, seguidamente tenéis las barras de herramientas, los distintos comandos del programa. Debajo de esto tenéis una línea que se llama barra de fórmulas y a continuación debajo tenéis lo que es en sí la zona de trabajo. Como veis, la zona de trabajo está dividida en casillas. Estas casillas en Excel se llaman celdas. Cada celda queda determinada por una letra que nos indica la columna donde está y un número que nos indica la fila. Bueno, para movernos a través de la zona de trabajo podemos hacerlo de dos formas, bien haciendo clic con el ratón, nos situamos en la celda que queramos, o también podemos hacerlo con las flechas de desplazamiento del cursor. Bueno, la celda activa, se llama así, es aquella que aparece con un recuadro y cuya referencia aparece en la parte superior izquierda. Aquí veis, la celda activa es la D5. La información que yo introduzca con el teclado quedará metida en esa celda, en la D5. Bien, en una celda podemos introducir texto, podemos introducir números, podemos introducir una fórmula o podemos introducir una función. Una función básicamente es una fórmula que sustituye a una fórmula más o menos compleja. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer una pequeña factura. Vamos a suponer que estamos en una librería y que queremos llevar la contabilidad del día, por ejemplo. Escribimos aquí cuadernos. Una vez que hemos metido el texto, le damos a la tecla Enter para que quede completamente introducida la información. Debajo voy a poner, por ejemplo, libros y debajo voy a poner bolígrafos. Bien, bueno, vamos a poner aquí el número de artículos que he vendido. Por ejemplo, vamos a suponer que he vendido 12 cuadernos, 35 libros y 23 bolígrafos. Bueno, aquí en esta fila voy a poner los totales y vamos a empezar a hacer cálculos. Bien, aquí quiero calcular la suma de todos los artículos. Entonces esto puedo hacerlo de tres formas. Lo más fácil es metiendo una fórmula que me dé la suma de. Para introducir una fórmula en Excel, lo primero que hace es escribir el signo igual. Y seguidamente tenemos que meter las referencias, esto es la letra y el número de las celdas correspondientes. Es decir, yo aquí quiero sumar el contenido de la celda E6 con la celda E7 y con la celda E8. Entonces, o bien escribo con el teclado eso que os acabo de decir, o más fácil, hago clic con el ratón en la celda correspondiente, aparece aquí ya seleccionada, doy al signo más, luego hago clic en E7, doy al signo más, luego hago clic en E8, ya tengo metida la fórmula, E6 más E7 más E8, y cuando dé Enter ya tendré hecho el cálculo. Bien, esto mismo lo puedo hacer de otras dos formas. Primero, escribiendo lo siguiente, doy al igual y escribo el nombre de una función que se utiliza muchísimo en Excel, que es la función suma. Cuando empiezo a escribir, el programa me muestra un cuadro con el contenido de funciones que contienen ese texto. En este caso voy a utilizar la primera, función suma. A continuación lo que tengo que hacer es meter el rango, es decir, el conjunto de celdas que quiero sumar. Para meter el rango, primero abro un paréntesis. Aquí me indica en ayuda
cómo es el contenido que tengo que introducir. Seguidamente selecciono las celdas que quiero sumar. Vamos, cierro el paréntesis. Lo que le estoy diciendo es que me sume el contenido de las celdas que van desde E6 hasta E8. Doy Enter y me calcula la suma. Bien, para borrar, que no os lo he dicho, nos situamos en la celda correspondiente, le damos a la tecla suprimir. Voy a borrar esto y voy a hacerlo de una tercera forma, que es dándole a este botoncito que dice autosuma. Cuando yo haga clic aquí, automáticamente me escribe lo anterior. Es decir, este botón, que se llama autosuma, te efectúa la suma de todos los números que tengas encima de la celda correspondiente. Doy Enter y ya lo tengo. Voy a poner otro ejemplo. Aquí aparte, voy a meter aquí varios números y le vamos a dar al botón autosuma. ¿Ves que automáticamente me coge la suma de todos los números? Todos los números que están encima. Voy a hacerlo de nuevo. Mira, voy a poner aquí al lado otro número. Me coloco aquí, de autosuma, solo me suma lo que está encima, el 24 este no me lo toma. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a borrarlo. Mira, si en algún momento, en alguna fórmula, por error, metéis la referencia de una celda donde hay texto, no hay número, el programa os va a dar error. Por ejemplo, si aquí pongo casa y pongo 2 y yo le digo igual esto más esto, y doy Enter, mira, aparece aquí este simbolito que me indica que hay un error. El error es porque aquí no hay un número. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a seguir con nuestra pequeña factura. Aquí en esta columna vamos a calcular, bueno, vamos a poner primero el precio de cada artículo. Por ejemplo, los cuadernos valen 2,25 euros. Los libros valen 21,38. Los bolígrafos valen 12, no, muy caro los bolígrafos. 1,25. Bien, entonces aquí voy a poner lo que he recaudado. Empezamos con los cuadernos. Para calcular lo que recaudo tengo que multiplicar el precio de cada cuaderno por el número de cuadernos. Entonces meto el igual y tengo que decir esta celda es 6 por esta otra. Pincho en E6 y ahora tengo que meter el por. El por en este es el asterisco. Pues el asterisco, el dividir es la barra que está encima del 7. El menos sería el guión y el más pues el signo de siempre de la suma. Ponemos la celda del precio y damos Enter. Ya tengo ahí calculado lo que he recaudado de cuadernos. Ahora tengo que repetir la fórmula para los libros y para los bolígrafos. Entonces, en lugar de reescribir la fórmula, voy a ayudarme del programa. Entonces, lo que hago es seleccionar todo este rango y me voy aquí donde dice rellenar. Y le digo rellenar hacia abajo. Y fijaos lo que ha ocurrido. Aquí tenía metido E6 por F6. Es decir, el número de cuadernos por el precio de cada cuaderno. Pero fijaos aquí, no ha puesto E6 por F6, sino que ha puesto E7 por F7. O sea, me ha cambiado las referencias de las celdas. Es decir, lo ha puesto bien. Número de libros por número de bolígrafos. Y debajo tengo E8 por F8. Número de bolígrafos por el precio de cada bolígrafo. Seguidamente tendría que calcular el total, por ejemplo con autosuma, como os dije, y ya tengo hecha mi primera hoja de cálculo. Bueno, seguidamente lo que nos quedaría sería darle formato a esto, que queda un poco más bonito, por ejemplo. Eso lo hacemos con esta parte. Le voy a poner en negrita
voy a poner un tipo de letra distinto, por ejemplo Arial, tamaño, esto es lo mismo que hacemos con Word. 12, ¿qué más? Por ejemplo, voy a ponerle a este un colorín. Voy a ponerle, por ejemplo, aquí un morado y aquí también. Y esta de aquí lo voy a poner ligeramente distinto. Voy a poner, por ejemplo, un morado más clarito. Eso me queda mucho mejor. Vale, mirad. Vamos a ver, para que me quede más bonito todavía, le voy a quitar las líneas de cuadrícula al resto de la tabla. Eso lo hago aquí en vista y hago clic aquí, líneas de cuadrícula. ¿Veis? Desaparece esto lo quiero mantener. Aquí si quiero tener hojas de cuadrícula, entonces aquí lo que voy a hacer es ponerle bordes. Me cambio de vista a inicio y voy aquí a bordes y cojo todos los bordes. ¿De acuerdo? Bueno, mira otra cosa. Aquí veis que bolígrafos casi el texto no aparece, no cabe casi en la celda. Entonces lo que hago es me sitúo aquí, veis que el puntero ha cambiado, pincho y sin soltar arrastro un poquito y lo hago un poco más grande. Con eso modificas la anchura de cada columna. Bueno, pues ya tengo hecha mi primera hoja de cálculo. Los archivos que nos he dicho de Excel se llaman libros. Un libro puede tener varias hojas, aquí lo veis. Hoja 1 es donde estamos, hoja 2, hoja 3, todas las que queráis. Por defecto el programa las llama hoja 1, hoja 2, etc. Pero vosotros podéis cambiar el nombre. Para hacerlo, hacéis clic con el derecho en la pestaña correspondiente y cogéis la opción cambiar nombre. Voy a poner, por ejemplo, pues ¿qué? Factura, por ejemplo. Bien. Una cosa que no os he dicho, para darle formato a los números, hemos visto cómo dar formato a texto, poner colores, negrita, etcétera, pero a los números también se le puede dar formato. Por ejemplo, podemos indicar que nos redondee los números decimales, que nos dé solo una cifra decimal, o por ejemplo que nos ponga el símbolo moneda. Eso lo hacemos aquí, en este apartado. Mirad, por ejemplo, si hago clic en este botón, aquí le pongo el símbolo moneda. Podéis coger euro, podéis coger libra, etcétera. Vamos a coger el euro, por ejemplo. ¿Ves? Me aparece ahí el símbolo monetario y luego podéis fijar el número de decimales. Aquí me lo ha puesto por defecto con 2 decimales, pero yo esto lo puedo cambiar. ¿Veis aquí? Aquí aumentas el número de decimales y hago clic, me pone 3 decimales y si le voy a la derecha me reduce el número de decimales, lo que me hace es me va redondeando. ¿Veis? 0 decimales, 1 decimal, 2 decimales. Vamos a dejarlo. Bueno, vamos a hacer otra hoja de cálculo. Vamos a hacer uno de los ejercicios que os he puesto en las actividades que os he mandado, que es la tabla de multiplicar del 8. Bien, vamos a poner primero el título. Podéis situaros en la parte que queráis de la zona de trabajo, no tenéis por qué empezar necesariamente en la celda 1. Para que me quede un poco centradito, por ejemplo, me voy a colocar pues ahí o aquí. Entonces vamos a poner el título. Tabla del 8. Voy a ponerlo con letra un poco más grande y en negrita. Por ejemplo, cojo Arial y voy a ponerle, por ejemplo, 20. Bien. Voy a empezar la tabla ahí. 8, Enter, por 1 es, y ahora voy a meter ahí la fórmula que me haga el cálculo. Pues tengo que decirle igual el contenido de la celda C9 por asterisco el contenido de la celda E9. Doy Enter, ya tengo hecho el cálculo. Bueno, para adelantar
no tener que reescribir lo mismo, voy a copiarme esto, lo selecciono, doy con el derecho, doy copiar, selecciono todo este rango y doy pegar. Botón derecho, pegar. Lo mismo hago con el ES. Copiar. Selecciono, derecho y pegar. Bueno. Y ahora mirad, aquí tengo que poner 2, 3, 4, 5, 6 hasta 10. Entonces, mira cómo lo hago. Bueno, pues, lo puedo hacer de dos formas. Una es seleccionando todo el rango, incluido el 1, y me voy aquí otra vez a rellenar. Y digo series. Y ahora tengo que decirle que me rellene una serie con incremento 1. Pongo aquí un incremento y voy a aceptar. Y fijaos que automáticamente me ha rellenado la serie. Estas filas, por cierto, me sobran. Bien, otra forma de hacer esto es, vamos a ver, escribo el 1 y escribo el 2. Esto lo voy a borrar. Y mirad, esto me lo enseñó Natacha. Pincho en la esquina inferior derecha, arrastro y suelto. Automáticamente me rellena la serie. Aquí ahora tengo que repetir la fórmula. Pues lo mismo, selecciono todo el rango y le daría a rellenar. Rellenar hacia abajo en este caso. O puedo hacerlo de la misma forma que he hecho para crear la serie. Pinchar con el botón derecho en la esquina inferior derecha de la primera celda y arrastrar. ¿De acuerdo? Bueno, pues de esta forma ya tendría hecha la tabla del 8 y lo que me quedaría ahora, si queréis, sería darle un formato más agradable. Pues igual que antes, ponerle otro tipo de letras si queréis, ponerle los bordes, ponerle otros colores, etcétera. Bien, pues yo creo que con estas pequeñas instrucciones podéis empezar a hacer ya los primeros ejercicios correspondientes a la hoja de cálculo Excel. Un saludo a todos.